Ahora Dios nos permite continuar con nuestra renovación de entendimiento en su palabra desde el capítulo 11 de Romanos. En este bloque, del capítulo 9 al capítulo 11, hasta ahora hemos visto que Dios es soberano y elige o rechaza al que quiere. Punto, porque es Dios. También hemos visto que Israel en parte ha rechazado a Dios por correr tras sus obras, tratando de cumplir la ley para salvarse, lo cual evidentemente no consiguió. Y también hemos observado que los gentiles hemos encontrado a Dios sin estarlo buscando o anhelando. Pero entonces uno se pregunta, ¿Israel como tal será rechazado para siempre? A esto, el apóstol Pablo, en este capítulo 11 de Romanos, en el versículo 1, dice: digo pues. Pablo ahora va a concluir tan amplia exposición que ha estado haciendo a través de estos capítulos. Y lo hace con su sistema de preguntas y respuestas. Dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En la misma pregunta dicen los estudiosos como William M. Greathouse que no. Basados en el conocimiento de las promesas de Dios a su pueblo Israel, que Pablo desde luego conocía. Por eso cuando él dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo?, el lector juicioso entiende que la respuesta es no, no lo ha rechazado. Pero recordemos en pasajes que Greathouse cita, porque es imposible que Dios haya rechazado a su pueblo para siempre. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 22, dice: sin embargo, el Señor no abandonará a su pueblo. Al Señor le agradó hacerlo su pueblo, así que por amor a su nombre no los abandonará. Y también cita el Salmo 94, versículo 14, en el cual dice: el Señor no abandonará a su pueblo, no dejará abandonada su posesión. Claro que Pablo es claro, valga la redundancia. Ante la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo?, inmediatamente responde: en ninguna manera. Nunca jamás. Por el contrario, Pablo dice, y da una respuesta contundente: porque también yo soy israelita. En paisa, para la muestra un botón. Pablo dice: también yo, es decir, él mismo, soy israelita. Y como ya hemos visto, de pura cepa. Miremos por qué. Él agrega: de la descendencia de Abraham. Como etnia, es israelita. ¿Y por qué no pensar también como hijo de Abraham en cuanto al creer por fe? Digamos entonces que Pablo es 2 veces descendiente de Abraham, por etnia y por incorporarse a través de aquellos que por la fe creen en Cristo Jesús como respuesta de Dios a la necesidad de la humanidad. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo puede trazar su origen hasta definir cuál es su tribu entre los israelitas. Fíjese usted. Él está demostrando entonces que Israel como tal no ha sido declarado por Dios como aquel que no puede entrar. No, señor, él mismo es israelita. Permítame recordar lo que Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 11, aclara con tanta vehemencia. Allí, él dice: aunque yo tengo también en qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
Y mire el listado. Circuncidado al 8º día, 1. Del linaje de Israel, 2. De la tribu de Benjamín, 3. Hebreo de hebreos, 4. En cuanto a la ley, fariseo, 5. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, 6. No siendo pues esto una causa de orgullo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, 7. Por lo menos en cuanto a lo que los hombres requerían para ser fariseo. Pero él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. ¿Cómo se entiende esto de claro cuando uno ha leído sin buscar añadiduras, no? Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Qué desapego entonces el de Pablo a lo que las obras se refiere como justificación ante Dios. Entonces nos dice Pablo en Romanos, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Con base en eso, Pablo dice, no ha desechado Dios a su pueblo, de ninguna manera. Por el contrario, es que Pablo y muchos otros judíos habían creído y por lo tanto eran prueba fehaciente de que Dios no ha desechado a su pueblo. Por eso él afirma en el versículo 2 del capítulo 11 de Romanos, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. En cuanto a escoger a su pueblo, Dios es una decisión tomada por Él desde la eternidad. En su elección, término que ya hemos aclarado lo suficiente, a su arbitrio, cosa que ya vimos citando pasajes del Antiguo Testamento. Pero el asunto con respecto a su pueblo no se circunscribe solamente al pequeño grupo de judíos que hasta el momento del apóstol Pablo sí habían aceptado a Cristo Jesús como su Señor. Hay más sobre este asunto del pueblo de Dios y por eso Pablo está colocando una base para dejarnos bien claro el asunto. No solo a los judíos, también a los gentiles, pues la carta a los romanos de aquella época estaba dirigida. Ahora Pablo usa esa palabra o esa expresión mejor, ¿o no sabéis? Es que el asunto es de saber, como en su momento enfatizamos. Pablo acude al obligatorio saber del creyente de hace 2000 años en Roma y ahora a nosotros. Ese obligatorio saber del creyente que una vez ha creído se dedica a profundizar en aquello que creyó, para conocerlo. Por eso él dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Pablo necesita aclararlo en uno de los profetas más reconocidos y aceptados por los judíos, Elías. ¿Y a dónde acude? A la Escritura. Él no acude a otra fuente. La Escritura es la base de operaciones para todos los argumentos del apóstol Pablo. Mire para dónde va el apóstol. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Sí, es que en su momento Elías tenía una querella contra los israelitas siendo él israelita, contra los israelitas apóstatas de su tiempo, desde el rey de turno que era Acab y su impía esposa Jezabel, pasando por los falsos profetas que alquilaban y llegando hasta el último de sus ignorantes seguidores. Elías en su momento denuncia a todos delante de Dios. ¿Cuál es el afán? Miremos cuál era el ambiente espiritual tan oscuro que en las épocas de Elías se vivía. Vayamos al primer libro de los Reyes, en el capítulo 16, del versículo 29 en adelante, dice: el rey Asa
llevaba 38 años de reinado en Judá. Recuerden, estaba dividido el pueblo en las tribus del norte y las del sur. Cuando Acab comenzó a reinar sobre Israel, había un rey sobre Judá y otro sobre Israel, el resto de las tribus. Y Acab reinó durante 22 años en Samaria. Oiga pues, pero fue aún más perverso que su padre Omri y peor que cualquier otro rey de Israel. Y como si todo esto no fuera suficiente, se casó con Jezabel. Ojo aquí, no es que el matrimonio sea malo, sino con quién se casó. La hija del rey Et-Baal de los Sidonios, y comenzó a adorar a Baal. Primero edificó en Samaria un templo y un altar para Baal. Luego hizo otros ídolos, como el de la diosa Aserá. Y con esto provocó la ira del Señor, Dios de Israel, más que cualquiera de los demás reyes que Israel había tenido antes. Válgame Dios. Entonces miren el ambiente espiritual que se vivía en la época de Elías, y por eso no entiende la querella que contra Israel tenía. Veamos un poco lo que ocurre en Primero de Reyes, capítulo 18, del versículo 18 en adelante, dando saltitos entre esos versículos. Todo esto para ilustrar Pablo cómo se basa en las Sagradas Escrituras para poder aclararnos lo que nos quiere aclarar. Acab en aquella época le dice a Elías: tú eres el que ha traído este desastre, la sequía que había ocasionado la idolatría y el ocultismo que en aquellas regiones se vivían. Respondió Elías: porque tú y tu familia se han negado a obedecer al Señor y han adorado a Baal, ahora convoca a todo el pueblo de Israel, diles que vayan al monte Carmelo junto con los 450 profetas de Baal. Imagínate, todos los ocultistas que vivían del erario público, y los 400 profetas de la diosa Aserá, que tienen el apoyo de Jezabel. Entonces Acab convocó a todo el pueblo y a los profetas en el monte Carmelo y añadió, como dije que iba de salto en salto, más adelantico Elías dice: yo soy el único profeta que queda de los profetas del Señor, pero Baal tiene 450 profetas. Elías se volvió a los profetas de Baal y les dijo: empiecen ustedes, pues son mayoría. Escojan uno de los becerros, prepárenlo y luego invoquen a su Dios con D pequeña. Pero no enciendan fuego debajo de la leña. Ellos prepararon uno de los becerros y lo pusieron sobre el altar y estuvieron invocando a Baal toda la mañana. ¡Baal, óyenos!, gritaban, mientras saltaban alrededor del altar que habían construido. Pero no recibieron respuesta de ningún tipo. Alrededor del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Ustedes tienen que gritar más fuerte, les decía. De seguro que es Dios, con D pequeña, pero tiene que llamar su atención. Quizá está conversando con alguien, o quizá está sentado meditando, o quizá está de viaje, o se ha dormido y hay que despertarlo. Entonces ellos gritaron con más fuerza, y según era su costumbre, comenzaron a cortarse con cuchillos y espadas hasta chorrear sangre. Gritaron toda la tarde hasta la hora del sacrificio, pero no hubo respuesta, no sucedió nada, nadie les prestó atención. Entonces Elías les ordenó: agarren a todos los profetas de Baal, que ninguno escape. Ellos los atraparon a todos y Elías los condujo al arroyo de Quizón y allí los degolló. ¿Por qué estamos hablando de esto, John? Porque estamos ilustrando el ambiente perverso que se vivía en la época de Elías, para que miremos por qué era que querellaba contra Israel en su momento. Hay otra ocasión, la encontramos para que veamos este despelote y caos que se vivía. En Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 6 al 8. Miren lo que ocurría. En este caso, hay una guerra que Acab debe enfrentar e invita a Josafat, rey de Judá, para que lo acompañe. Déjese ilustrar. Mire lo que dice el pasaje. Entonces el rey Acab convocó a sus 400 profetas paganos y les preguntó: ¿atacaremos a Ramot de Galaad? Y ellos respondieron: sí, vayan, porque el Señor les ayudará a conquistarla. Pero Josafat preguntó: ¿no hay por aquí un profeta del Señor? Recuerden que Josafat era en ese momento medio consagrado a Dios.
Me gustaría consultarlo. Sí, aquí hay uno, dijo el rey Acab, pero yo lo odio porque jamás me profetiza algo bueno, sino lo malo. Su nombre es Micaías, hijo de Imla. Vamos, respondió Josafat, no digas tal cosa. Entonces el rey Acab llamó a uno de sus sirvientes y le dijo, ve a buscar a Micaías, date prisa. Entre tanto, todos los profetas seguían dando sus profecías delante de los dos reyes que estaban con sus vestiduras reales sentados en los tronos colocados en la era junto a la puerta de la ciudad. Sedequías, hijo de Kenaná, que era uno de los falsos profetas, hizo unos cuernos de hierro y declaró, el Señor promete que con estos cuernos cornearás a los sirios hasta destruirlos. Y los otros estaban de acuerdo. Imagínate, pues 400 falsos profetas diciendo lo mismo. Ve y ataca a Ramot de Galaad, le dijeron, porque el Señor te dará la victoria. El mensajero, que fue enviado a buscar a Micaías, le dijo, mira, todos los profetas han anunciado que el rey saldrá bien librado en esta batalla, así que debes concordar con lo que ellos están diciendo. Pero Micaías respondió, puedes tener la plena seguridad de que solo hablaré lo que el Señor me diga que hable. Esto es tan cierto como que el Señor vive. Cuando llegaron, el rey le preguntó a Micaías, Micaías, ¿subiremos a atacar a Ramot de Galaad o no? Sí, por supuesto. Sigan adelante, les dijo Micaías. Tendrás una gran victoria porque el Señor te hará vencedor. Pero miren, qué simpático Acab lo que le dice. ¿Cuántas veces debo decirte que me digas solamente lo que el Señor te ha dicho? Le exigió el rey. Entonces Micaías le dijo, vi a Israel esparcido por las montañas como ovejas sin pastor, y el Señor dijo, el rey de ellos está muerto, así que no tienen quien los gobierne. Imagínate, y Acab estaba con estas palabras muerto en vida prácticamente porque ya Dios le estaba diciendo que iba a morir. Pídeles que se vayan a sus casas. Volviéndose Josafat, Acab se quejó. Miren lo que, después de que le exige que le diga la verdad, Acab vuelve y hace. No te dije lo que ocurriría. Él jamás me da buenas noticias. Siempre me anuncia el mal. Micaías respondió, escucha esta otra palabra del Señor, porque al que no quiere caldo, recuerden, se le dan 2 tazas. Vi al Señor sentado en su trono y los ejércitos del cielo que estaban alrededor de él. Entonces el Señor preguntó, ¿quién irá a inducir a Acab para que vaya y muera en Ramot de Galaad? Varias sugerencias se hicieron hasta que un ángel se acercó al Señor y le dijo, yo lo seduciré. En la versión Reina Valera del 60 no menciona que fuese un ángel, sino que un espíritu fue el que dijo. ¿Cómo lo harás?, le preguntó el Señor, y él respondió, yo iré como un espíritu mentiroso y hablaré por boca de sus profetas. Y el Señor dijo, eso está bien, ve porque tú lo lograrás. ¿No ves? Ahora le dice Micaías a Acab, el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de estos profetas, pero el hecho es que el Señor ha decretado el desastre para ti. Entonces Sedequías, el líder de los falsos profetas, recuerden, hijo de Kenaná, se acercó a Micaías y lo golpeó en el rostro. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor ha dejado de hablarme a mí para hablarte a ti? Micaías le respondió, recibirás la respuesta a tu pregunta cuando andes escondiéndote de habitación en habitación. Entonces el rey Acab ordenó que arrestaran a Micaías. Llévenlo a Amón, el jefe de la ciudad, y al hijo de Joás. Díganles que yo he ordenado que pongan a este individuo en la cárcel y lo alimenten con pan y agua, solo lo suficiente para que siga vivo hasta que yo regrese en paz. Micaías le dice, si tú vuelves en paz, respondió Micaías, será prueba de que el Señor no ha hablado por medio de mí. Entonces Micaías se volvió al pueblo que estaba parado cerca y dijo, tomen nota de lo que he dicho. John, qué emocionante, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque estamos ilustrando el ambiente perverso a nivel espiritual que se vivía en época de Elías, porque Pablo lo está citando en Romanos capítulo 11. Por eso, en el versículo 2, Pablo dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Veamos lo que decía Elías cuando con Dios hablaba. Señor, a tus profetas han dado muerte. Pablo, en el capítulo 11 de Romanos, entra como en el mismo lamento, en algo similar a lo que Elías en 1 de Reyes 18, del 1 al 4 hizo en su momento. Es que recordemos que Jezabel y Acab no solo se
dedicaron a colocar falsos profetas para que les dijeran lo que querían oír, sino que se dedicaron también a matar a los verdaderos profetas del Señor. O esta gente perversísima. Cualquier parecido, entre otras cosas, con la realidad no es mera coincidencia. 3 años más tarde, el Señor le dijo a Elías: ve y dile al rey Acab que pronto enviaré lluvia nuevamente. Entonces Elías fue a decírselo. Debido a la sequía era mucha el hambre que había en Samaria. El hombre que estaba a cargo de la casa de Acab era Abdías, un devoto servidor del Señor. Una vez, cuando la reina Jezabel trató de matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas, 50 en cada una, y los alimentó con pan y agua. Con esta frugal dieta. Pero los tenía que esconder. ¿Por qué? Porque Jezabel quería matarlos. Entonces, cuando Pablo cita a Elías diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, es completamente cierto. Se salvaron unos pocos. Y tus altares han derribado. El desastre espiritual de aquella época era inmenso. Tanto que en el pasaje ya citado, donde Elías degolla a los 450 sacerdotes de Baal o profetas de Baal, dice allí en 1 de Reyes 18:30. Miren, yo no tengo ningún afán, porque es que ilustrar las Escrituras con las Sagradas Escrituras es lo mejor que hemos descubierto. Entonces Elías llamó al pueblo: acérquense, les dijo, y todos se acercaron mientras, ojo ahí, él reparaba el altar del Señor que estaba destruido. Es que ya no le prestaban atención a las cosas de Dios. Tomó 12 piedras, una en representación de cada tribu de Israel, y usó las piedras para reedificar el altar del Señor. Luego cavó una zanja donde cabían 12 litros de agua, puso leña sobre el altar, cortó en pedazos el becerro y puso los trozos sobre la leña. Llenen 4 cántaros de agua, dijo, y derramen el agua sobre el becerro y la leña. Después que lo hicieron, les dijo: háganlo nuevamente. Y ellos lo hicieron. Háganlo una vez más, volvió a decirles. Ellos lo hicieron, y el agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja que Elías había hecho. Cuando llegó la hora del acostumbrado sacrificio de la tarde, que ya no lo hacían, él lo acaba de reparar, Elías se dirigió hasta el altar y oró: Señor, Dios de Abraham, hacía años en Israel no hacían esto. Isaac e Israel, demuestra que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Señor, respóndeme para que esta gente sepa que tú eres Dios y que quieres que ellos se vuelvan a ti. Entonces, repentinamente descendió fuego del cielo y quemó el becerro, la leña, las piedras, el polvo, e hizo que se evaporara el agua que había en la zanja. Y cuando los que estaban allí vieron esto, se inclinaron con sus rostros en tierra gritándolo: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Estos antiguos seguidores de Baal se volvieron al Señor, por lo menos de palabra. Entonces, ¿qué era lo que invocaba Elías ante Dios? Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo he quedado yo, y procuran matarme. La impotencia abruma al profeta, lo puede uno sentir en sus palabras. Todo estaba en caos, y además procuraba matarlo. Nadie defendía, según Elías, el bien creer de la época, o sea, creer en Dios. Solo él. Y además lo estaban buscando para matarlo, para poder silenciar toda muestra de fe que hubiese sobre la tierra de Israel. Lo querían borrar de la faz de la tierra. Así es. Entonces, Elías es escuchado por Dios. En 1 de Reyes 19, del 1 en adelante, dice el siguiente. Mire, quien sea que me escuche, si usted tiene afán, pare aquí, no escuche, váyase a hacer otra cosita. El que sí quiera ilustrar completamente el pasaje, sígame. Cuando Acab le contó a Jezabel lo que había hecho Elías de sacrificar a aquellos y cómo había dado muerte a los profetas de Baal, ella le envió este mensaje a Elías. Ojo pues, miren esta energúmena. Te juro por mis dioses, con D pequeña. Era una mujer que sabía lo que era la brujería, adorar demonios e ídolos.
que mañana a esta misma hora tú serás hombre muerto. Así como mataste a mis profetas, porque no eran de Dios, yo te mataré a ti. Elías entonces huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, ciudad de Judá, y dejó a su siervo allí. Luego se internó en el desierto. Después de caminar todo un día, se sentó bajo un arbusto y sintió deseos de morir. «Basta», le dijo al Señor, «quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Entonces se acostó y se quedó dormido bajo de un arbusto. Pero mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, «levántate y come». Mire, yo leo todo este pasaje porque es que es tan hermoso. Él miró y vio que había un pan cocido sobre piedras calientes y un cántaro de agua. Entonces comió, bebió y se acostó nuevamente. Entonces el ángel del Señor volvió, lo tocó y le dijo, «levántate y come más, porque tienes un largo viaje por delante». Entonces Elías se levantó, comió y bebió y recobró suficientes fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Al llegar allí, tremenda caminada, ¿no?, se metió en una cueva para pasar la noche, pero el Señor le dijo, «¿Qué haces aquí, Elías?». Él contestó, «Siento un ardiente amor por ti, Dios Todopoderoso. Me duele ver cómo el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo, ha derribado tus altares, ha dado muerte a tus profetas. Solo yo he quedado y ahora están tratando de matarme a mí también. Sal y ponte delante de mí en la montaña, pues voy a pasar por aquí», le dijo el Señor. En ese momento sopló un fuerte viento que azotó las montañas. Era tan terrible que hacía añicos las rocas y partía las montañas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó un susurro suave y apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y estuvo parado a la entrada de la cueva, y una voz le preguntó, «¿Por qué estás aquí, Elías?». Él respondió nuevamente, «Siento un ardiente amor por ti, Dios Todopoderoso. Me duele ver cómo el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo, ha derribado tus altares y ha dado muerte a tus profetas. Solo yo he quedado y ahora están tratando de matarme a mí también». Eso es lo que Elías sentía y vivía. Ahora miremos lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista del trono de Dios. Pablo, en el versículo 4 del capítulo 11 de Romanos, después de esta ilustración que nosotros hemos hecho, continúa. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Recordemos que hace 2000 años Pablo tenía más luz que Elías cuando el hecho narrado ocurre. Y discúlpame, creo que nosotros todavía tenemos más que la que hace 2000 años, porque en Cristo Jesús, por renovación de entendimiento, hemos tenido más tiempo para meditar en esto. ¿Qué le dice la divina respuesta? Porque Dios no se quedó callado. Vamos a ver que Dios nunca perdió el control sobre Israel, ni ha perdido el control de nada ni de nadie sobre todos los tiempos. Jamás. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Mira la divina respuesta, o sea, la respuesta de Dios, lo que le dice. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¡Qué hermoso! Me he reservado. Estamos en el capítulo 11, después de haber visto el 10 y el 9 de Romanos, en donde vimos que es la elección, pues. No tenemos que repetir. Entonces, cuando el Señor dice allá, me he reservado, estaba haciendo válido la autonomía que tiene de elegir. Dios eligió. ¿Y a cuántos eligió? A 7,000 hombres. 7,001 en total, pensemos, porque incluyamos a Elías. La visión de Elías entonces era limitada. Se circunscribía a él mismo. La de Dios siempre es macro. Abarca lo que no alcanzamos a ver, a sentir o a oír. Dios entonces anima a Elías diciéndole, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Había otros 7,000 que Elías no conocía, que no veía, que no se habían dado por vencidos. ¿Delante de quién? De Baal. Es decir, no sucumbieron a la adoración de ídolos y a la adoración de demonios. Para nada.
Entonces, también tenemos que, al igual que le explica lo macro, Dios le da instrucciones a Elías sobre lo micro. Permítamelo. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 15 al 18. Cuando Elías pensaba que ya había terminado, apenas iba en la mitad del camino. El Señor le dijo: regresa a Damasco por el camino del desierto, y cuando llegues unge a Hazael para que sea rey de Siria. Con esto Dios le estaba diciendo que era también Dios para los impíos, porque los sirios, nanay de Dios. Sin embargo, él era el que les ponía el rey. Luego unge a Jehú, hijo de Nimsi, para que sea rey de Israel. Con esto le está diciendo que el tiempo de Acab ha llegado, que va a morir. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, para que te reemplace a ti como profeta mío. Le tocaba hasta ungir a su reemplazo. Y Dios le dice: quien escape de Hazael, o sea, el rey de Siria, la espada que Dios maneja a través del impío, Jehú lo matará, o sea, el rey de Israel, la espada que Dios manejaría a través de Israel. Y los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Ah, eso sí, porque la palabra profética da vida o da muerte. Su sucesor, lo vamos a ver en acción. Pero tienes que saber que aún quedan 7,000 hombres en Israel que jamás se han inclinado ante Baal ni lo han adorado. Qué hermoso esto. Pero como Pablo está aplicando todo su conocimiento de las Sagradas Escrituras para dejarnos bien en claro lo que él quiere ilustrarnos hace 2000 años en Romanos capítulo 11, así como Dios le estaba mostrando a Elías que había 7,000 que él no había visto, hace 2000 años Pablo nos va a mostrar por las Sagradas Escrituras que hay más gente de Israel que, además del pequeño remanente que en su momento creyó en Cristo Jesús hace 2000 años, va a creer en el Señor. Por eso dice el versículo 5, así también, aún en este tiempo, Pablo nos recuerda que los tiempos cambian, las personas cambian, pero Dios, en su elección, no cambia. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Solo te voy a dejar enunciado este versículo 5 para que continuemos después en él. Ha quedado un remanente, es decir, un resto. Y con respecto a ese remanente, Pablo dice que ha sido escogido por gracia. Tremenda combinación la que Dios solo puede hacer. Elección y gracia, ambas de parte de Dios para su pueblo Israel. Como gentil tal vez tú puedas decir, bueno, estamos quedando como por fuera. No. No olvidemos que por los laditos Dios siempre le ha dejado una puertecita abierta a los gentiles. Porque en la misma época que te narré, hay alguien que representa a los gentiles por allá, en medio de todo ese intríngulis entre los israelitas. Y es la viuda de Sarepta. Sí, una mujer gentil, a la cual en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, del versículo 7 en adelante, y después el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, validan su presencia por allí. Simplemente escuche. Pero después de un tiempo el arroyo se secó, recuerden, porque no llovía en ningún lugar de la tierra. Eso era lo que había profetizado Elías de parte de Dios. Entonces el Señor le dijo, vete a vivir al pueblo de Sarepta, junto a la ciudad de Sidón. Allí hay una viuda, a la que le he ordenado que te dé comida. Entonces él se fue a Sarepta. Me sonrío porque es muy tremendo ver al profeta de Israel, el ungido de Dios, enviado por Dios a la casa de una gentil. Cuando llegó junto a las puertas de la ciudad, vio a una viuda que recogía leña y le pidió un vaso de agua. Cuando ella iba a buscarlo, él la llamó y le dijo, además tráeme un pedazo de pan. Pero ella le respondió, porque es que hay de viudas a viudas. Usted podrá haber pensado, no, una señora a la cual el marido la dejó pero bien, no, a esta la dejó pero mal. Pero ella le respondió, la verdad es que no tengo ni un solo pedazo de pan. Lo único que me queda es un puñado de harina y un poco de aceite, igualitos a los gentiles. De Dios nada. Estaba juntando algunas ramas para hacer fuego, para preparar mi última comida, para que luego mi hijo y yo nos muramos de hambre. Esto es tan cierto como el que el Señor, tu Dios, vive. Pero Elías le dijo, no temas, anda y haz lo que habías pensado hacer.
Pero antes prepárame un pan con lo que tienes. Luego prepara algo para ti y para tu hijo, porque el Señor, Dios de Israel, dice que siempre habrá suficiente harina y aceite en tus depósitos, hasta el día en que Él envíe la lluvia y vuelva a haber cosecha. Ella hizo lo que Elías dijo, y los tres siguieron comiendo de la provisión de harina y de aceite todo el tiempo que fue necesario. Recuerden que la sequía duró 3 años y medio. No importaba qué cantidad usara, siempre quedaba suficiente en los depósitos, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Te estoy leyendo este pasajito para recordarte que al lado de esa relación que Dios tiene con su pueblo Israel, como etnia y también como los llamados por gracia de entre ellos, los elegidos, digámoslo así, siempre a los gentiles nos quedó una ventanita por donde meternos. Y también había harina y también había aceite para nosotros en las arcas de Dios. Bueno, amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.